Gloria a Dios, buenas noches, amados hermanos. Como siempre es un gusto estar con ustedes. Es un honor para mí servirle a mi Rey. Es una bendición ser un instrumento en sus manos. Que Él me use para poder llevar edificación a sus vidas. Porque este es un tiempo de bendición, este es un tiempo de edificación. Este es un tiempo en que alimentamos nuestro ser. Gracias, bendito Dios, por ser tan bueno con nosotros. Gracias por permitirnos estos momentos, por dispensarnos estos momentos. Y gracias a ti, hermano, hermana, porque dispones tu vida. Podrías estar en ese momento haciendo cualquier otra cosa, pero has dispuesto tu vida para estar aquí, escuchando la convocación santa, atendiendo la convocación santa y humildemente reconociendo tu necesidad de Dios. Amén. Vamos a orar entonces. Vamos a poner delante de Dios estos minutos, este tiempo, y para que Él sea llenando todos los ambientes, así sea en tu hogar, en el lugar donde estás tú escuchando este mensaje, que sea lleno del Santo Espíritu de Dios. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, Padre, por tu bondad y misericordia para con nosotros. Queremos darte gracias por tu fidelidad, por tu paciencia, Señor. Queremos darte gracias porque no te has olvidado de nosotros. Más bien has dado muestras siempre de estar muy pendiente de cada uno de nosotros. Hemos sido muy bendecidos en esta congregación porque no ha faltado alimento espiritual en nuestra mesa. No ha faltado tu presencia en nuestras vidas. No has faltado tú, Señor, en cada momento de nuestro día, haciéndonos sentir seguros en medio de esta pandemia, en medio de esta tragedia mundial. Pero nos hace sentir seguros ahí en el hueco de tu mano, porque reconocemos que nada se ha escapado de tu control y que tú, Padre amado, has dispuesto todo, incluso esto que está pasando en este mundo. Tú haces que esto coopere para bien, para aquellos que te amamos y que hemos sido llamados conforme a tu propósito. Quedamos en tus manos, declarando desde ya bendición en el nombre de Jesús. Necesitamos de tu palabra, Padre, por eso estamos ahí a tus pies. Porque hemos escogido y lo hemos aprendido, Padre, porque tú nos has enseñado, hemos escogido la mejor parte. Quedamos ahí delante de ti, declarando desde ya bendición en el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Continuando nuestras charlas, los mensajes. En la primera carta de Pedro es impresionante la cantidad de cosas que se puede aprender ahí. Y hablando solamente 1, 2 versículos, 3 versículos que hemos leído, es impresionante la riqueza que hay, la profundidad que hay en esta palabra. Y por eso les decía a ustedes, hermanos, que es profundo el mensaje. Así que yo quiero que abran sus Biblias nuevamente en la primera carta del apóstol Pedro, versículo 1. Y vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. No sin antes llevar un mensaje de afecto, hermano, y de mucho interés para todos los hermanos que están pasando momentos difíciles en su lecho de dolor. Qué interesante es saber, nosotros le decimos lecho de dolor porque de una u otra forma hay dolor, hermano, nosotros no podemos negar eso. Pero qué especial es reconocer que en todo hay un propósito de parte de Dios, en todo esto. Y yo sé que prueba a los hermanos y hermanas que están pasando estos momentos de enfermedad y prueba también a cada uno de nosotros que nos llamamos familia de Dios. Prueba cuán interesados estamos en nuestros hermanos. Porque si no somos unos hipócritas, hermanos, somos simplemente unos visitantes. Porque solamente al que visita a alguien no le interesa exactamente cómo está funcionando la casa y cómo está todo. Pero a nosotros nos interesas tú, hermano, hermana, y cómo está tu salud, y ponemos tu vida delante de Dios para que Él extienda su mano y te levante con poder. Así que reciban
un saludo muy afectuoso de mi parte, hermanos y hermanas que están pasando por dificultades físicas, otros por dificultades económicas, pienso yo, que puede ser, no es raro en ese tiempo. Pero no es raro en ese tiempo, pero nosotros conocemos cuál es el propósito de Dios. Así que le damos gracias a Él porque todo eso llega a nuestra vida con un propósito no temporal sino eterno. Así que hermano, hermana que estás ahí en tu lecho de dolor, que Dios te continúe bendiciendo como lo ha hecho hasta ahora, porque Él no se ha olvidado de ti. No creas que porque estás pasando esa dificultad Dios se olvidó de ti. No se ha olvidado de ti. Más bien en este momento tiene más cuidado de ti. Es un Padre. Y a todos los hermanos que están pasando por algún problema, por alguna circunstancia difícil, les recuerdo que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. Así que siéntelo a tu lado. Y más bien pregúntale qué es lo que Él te quiere enseñar con todo lo que estás viviendo. Amén, hermanos. Bueno, gloria a Dios. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Leamos el versículo 1 y 2, ya lo hemos leído. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos conforme al previo conocimiento de Dios Padre por la santificación del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, gracia y paz os sean multiplicadas. Te lo voy a leer como está en otra versión, ya vas a entender por qué, porque quiero leerte estos dos versículos en otra versión, la nueva versión internacional, la que acabé de leer en la Reina Valera actualizada. Te lo voy a leer en la nueva versión internacional. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, mira ahí está la diferencia, a los elegidos, extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la previsión de Dios el Padre mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunden en ustedes la gracia y la paz. Amén. Ahora vas a entender por qué te compartí estos mismos versículos en la nueva versión internacional. Que el Señor añada bendición a su palabra, hermano. Primero, lo primero. Y empiezo diciéndote esto porque este es un mensaje de mucha bendición para tu vida. Así por eso lo primero, tú eres un elegido de Dios. Amén. Te lo repito, tú eres un elegido de Dios. Gloria a Dios. La primera palabra que Pedro usa para estos cristianos es elegidos o escogidos, porque hay versiones que dicen escogidos, otras dicen elegidos. Esto no se puede ver en algunas versiones, pero lo puedes ver ahí, en esta versión que te digo, la nueva versión internacional. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos. Dice. Mira, empiezan así, ¿sabe? En esta versión dice así, a los elegidos, extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ese fue el orden de las palabras que usó Pedro cuando escribió el griego, porque él escribió en idioma griego, ¿no es cierto? La razón por la cual la mayoría de las versiones en inglés cambian el orden de las palabras, y como de esas versiones se han tomado muchas versiones españolas, igual hacen lo mismo, ¿no? Porque la mayoría de las versiones cambian el orden de las palabras y ponen la palabra elegidos al final de la lista de las 5 provincias romanas. Es para que sea más obvio que las frases del versículo 2 definen la elección de Dios. Por eso, mira, quiero que atiendas bien esta diferencia para que vayas captando la esencia de lo que yo te voy a decir. Dice, en la Reina Valera actualizada, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y ahí empieza el segundo versículo. Elegidos conforme al previo conocimiento de Dios. Como que quieren dar énfasis. Quieren que sea más obvio que las frases del versículo 2 definen la elección de Dios. Por eso dice, en el versículo 2 dice, elegidos conforme al previo conocimiento de Dios Padre por la santificación del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, gracia y paz os sean multiplicadas. Pero ¿qué es lo interesante en la nueva versión internacional? Que no pone este elegido, no lo pone en el comienzo del versículo 2, sino
que dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos. O sea que de primerazo va indicando a quienes está dirigida, ¿no es cierto? Y nos vamos a dar cuenta que el versículo 2 define la elección, pero define la elección en 3 fases. Primero dice, los cristianos son elegidos conforme al previo conocimiento de Dios Padre. Segundo, dice que los cristianos son elegidos por la santificación del Espíritu, o por la obra de santificación, dice, del Espíritu. Y tercero, los cristianos son elegidos para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Entonces, se dicen 3 cosas sobre nuestra elección. Y quiero recordarte esto. La primera cosa que yo quise decirte es, tú eres un elegido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Si te sientes así? Bueno, si te sientes así, este mensaje lo vas a paladear, lo vas a disfrutar hasta el final. Entonces se dicen 3 cosas sobre tu elección, sobre mi elección. Se dicen 3 cosas. Se nos dice algo sobre su origen. O sea, en qué se originó, cómo se originó la elección, en qué se basó la elección. Y dice que fue originada y basada en el conocimiento previo de Dios. Oiga bien eso. En el conocimiento previo de Dios. Y dice que el trabajo santificador del Espíritu Santo, cuando habla del trabajo santificador del Espíritu Santo, nos dice algo sobre la forma en que esa elección que Dios hizo de ti, óyelo bien, el trabajo, la obra santificadora del Espíritu Santo nos dice algo sobre la forma en que esa elección se vuelve real y actúa en tu vida y en mi vida. Mira, 2 cosas, ¿no es cierto? Hasta ahí van 2 cosas. Primero, se nos dice algo sobre el origen y base de esa elección. Dice que el origen y base de esa elección fue en el conocimiento previo de Dios. ¿Qué significa el conocimiento previo? O sea que desde antes Dios te escogió. Desde antes. Oye bien eso. Y después de eso viene el trabajo santificador del Espíritu Santo. ¿Para qué el trabajo santificador del Espíritu Santo? Para que esa elección que hizo Dios, ¿ya? Esa elección que hizo Dios antes, previo conocimiento, como dice aquí, se haga real y actual en nuestras vidas. Y se nos dice algo sobre el objetivo o el propósito de la elección. Pero mira qué interesante es esto. Primero el origen y la base, que es el previo conocimiento de Dios. Después nos habla del trabajo santificador. O sea, se necesitaba el Espíritu Santo para que trabaje esa elección, para que la trabaje en tu vida. Porque tú eres un elegido, ¿no es cierto? Y finalmente se nos dice algo sobre el objetivo o el propósito de la elección. ¿Para qué fuiste elegido? Y dice, es para que podamos obedecer a Jesús y seguir beneficiándonos de su sangre limpiadora. ¿Sí te queda claro, no es cierto? Ahí está. Y esto es tan crucial que vemos la conexión entre estas 3 cosas en el versículo 2, que la mayoría de las versiones mueven la palabra elegidos o escogidos más cerca del versículo 2, como para aclarar la conexión. Ahora entiendes, ¿no es cierto? O sea, como que la mueven ahí al comienzo del versículo 2 para que tú entiendas en qué se basó la elección, qué trabajos, quién está haciendo el trabajo, tú que has sido elegido y para qué fuiste elegido. ¿Sí entiendes hasta ahí? Bueno. Por eso mueven esa palabra escogido. Pero tal como lo escribió Pedro, lo dijo al comienzo, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos. O sea que ahí ya estaba, como quien dice, hablándote a ti directamente, porque se supone que tú ya debes tener la claridad de que eres un elegido. ¿Correcto? Me llamó la atención eso, hermano, y se lo comparto. Ahora, le decía que se ve la conexión entre esas 3 cosas en el versículo 2. Por eso es que la mayoría de versiones mueven la palabra elegidos o escogidos más cerca del versículo 2 para aclarar esa conexión. Pero al hacerlo, perdemos y ganamos, fíjate. Perdemos y ganamos. Nos vemos tan claramente. A ver, nosotros nos vemos como elegidos, ¿no es cierto? Como elegidos. Pero no vemos tan claramente que lo primero que dice Pedro sobre los cristianos no es solo que son extraterrestres o expatriados
o asilados, sino que son, óigalo bien, que son extraterrestres elegidos. Amén. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, dice, extranjeros, expatriados, asilados. Pero lo primero que dice es, Pedro, apóstol de Jesús, a los elegidos. Insisto en esto porque creo que lo primero que dice alguien sobre otra persona cuando lo escribes es importante. Hay una razón para ponerlo primero. Por ejemplo, imagínate que tú le escribes una carta a tu hijo y le dices, querido hijo, tú eres un elegido de Dios. Y ya que vives en este mundo, eres un extraterrestre, pues tu verdadera ciudadanía está en el cielo. Entonces lo primero que le dices es que tú eres un elegido de Dios. Eso es lo que quería Pedro, ¿sí? Por eso ahí la nueva versión internacional, no me gusta mucho así la nueva versión internacional, pero pues al estudiar uno tiene que realizar este tipo de cosas y mirar, a ver, porque no hay una versión totalmente perfecta, ¿no es cierto? Hay algunas que nos gustan más, nos apegamos más, pero no significa que es perfecta. También tiene sus cosas y podemos entresacar, y eso es lo que me gusta, sobre todo con la dirección del Espíritu Santo. Entienda eso. Entonces, si le escribes una carta a tu hijo y le dices eso, querido hijo, eres un elegido de Dios, y ya que vives en este mundo, eres un extraterrestre, pero porque tu verdadera ciudadanía está en el cielo. Si escribieras de esa manera, tendrías una razón para llamarlo elegido desde el principio. ¿Cierto? Quiero que entiendas qué es lo que quiero decir con esto, porque es importante que en este momento, mira, escúchalo bien y no escuches solamente con los oídos físicos, abre tu corazón. Lo que te está diciendo el Señor es, te voy a decir un poco de cosas, te voy a hablar un poco de verdades, muchas difíciles para ti, porque van a tocar tu vida. Pero lo primero que quiero decirte es que tú fuiste un elegido, yo te elegí a ti. Eso es lo que te está diciendo Dios, ¿cierto? Por eso es que cuando te hablo de la carta, que si le escribes una carta a tu hijo, le está diciendo, tú eres un elegido de Dios. Y ya que tú vives en este mundo, entiende, eres un extraterrestre aquí, porque tu ciudadanía está en los cielos. Eso es lo que te está diciendo Dios. Porque ya vas a entender algo, mira. Una cosa que podemos decir con certeza sobre el significado de Pedro es que no está oculto. Pedro de una vez lo está diciendo, tú eres un elegido, tú eres un escogido. Y al que tiene oídos para oír y está oyendo espiritualmente, escuche la palabra de Dios que te está diciendo, tú eres un elegido. Tú eres un escogido. Cuando tú pones algo primero, no estás tratando de ocultarlo. Y eso es lo que quería hacer Pedro. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, extranjeros y el resto. Pero lo primero que dice, eres un elegido. Tú eres un elegido. Amén. Esto es hermoso. Entonces él no está tratando de ocultarlo. Y eso es importante porque actualmente se piensa que la doctrina de la elección debería estar oculta. Esta cuestión de la doctrina de la elección tiene conflicto para muchos. Entonces, no, es mejor no decir nada de esto. Este no es el caso en el Nuevo Testamento. Jesús no la escondió, Mateo no la escondió, Pablo no la escondió, Pedro no la escondió, Juan no la escondió. Jesús y sus apóstoles hablan de manera natural y directa. Y así es como nosotros debemos hablar de eso también. Y me encanta hablar y poder decirte, hermano, tú eres un escogido de Dios. Tú eres un elegido de Dios. Y eso es lo que Pedro comienza diciendo. Y lo que después dice son una cantidad de cosas fuertes. Pero lo primero que queda en la cabeza de aquellos a los que dirige la carta es, tú eres un escogido de Dios. Ahora, ser elegido significa un llamado a ser extranjero. Porque otra cosa que podemos decir es que Pedro menciona la elección, Pedro menciona el que tú seas elegido, lo menciona en conexión directa con nuestro estatus de extranjeros en el mundo. Por eso dice, ¿no es cierto? Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, extranjeros. Entonces como que hace una relación directa de la elección, de que tú eres un elegido, que yo soy un elegido, pero que somos extranjeros en este mundo.
Y esto probablemente nos dice la razón principal por la que Pedro comienza con esa elección, con esa palabra de decir elegidos. Y quiero enfatizar que somos extraterrestres, no principalmente porque los hombres nos hayan rechazado. Eso me parece interesante. Nosotros somos extraterrestres no porque los hombres nos hayan rechazado, sino porque Dios nos eligió. Sí entiendes eso, ¿no es cierto? Por eso te decía al comienzo que ser elegido significa ser llamados a ser extranjeros. Así que cuando dice a los extranjeros, a los expatriados, a los asilados, no es porque nos hayan echado, aunque eso conlleva que nosotros hemos sido echados de algún lado. Pero sabes, nosotros fuimos llamados por Dios para ser echados de algún lado. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque ser extraterrestre tiene su dolor. De hecho, todo este libro trata sobre el dolor de ser un extraterrestre en el mundo. Por ejemplo, el versículo 6 dice: a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas. ¿A quiénes les está hablando? A los elegidos, a los extranjeros, a los expatriados, a los asilados. ¿Sí entiende eso, no es cierto? Dice el versículo 6, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas. Por ejemplo, en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 11, habla a los extranjeros, habla a los extraterrestres, te habla a ti, a los elegidos, y dice que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Y en 1 de Pedro 2:21 les dice que han sido llamados a sufrir. En 1 de Pedro capítulo 3 versículo 16 dice: se burlan de vuestra buena manera de vivir en Cristo. Mira, la gente se va a burlar de ti porque tienes otra forma de vivir. ¿Y por qué tienes otra forma de vivir? Porque eres extranjero, porque no eres de esta tierra, eres extraterrestre. Y entonces el Señor va a decir: ustedes van a tener que enfrentar burlas, ustedes van a tener que sufrir, ustedes van a tener que abstenerse de muchas cosas que el mundo las practica normalmente, pero ustedes van a tener que abstenerse de todo eso. Ay, Señor, ¿por qué? Porque yo los escogí a ustedes, porque ustedes son elegidos. Gloria a Dios. Dice en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 4, a ellos dice, a los que no son elegidos, a los que son del mundo, a ellos les parece cosa extraña que vosotros ya no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y por eso os ultrajan. Mira lo que tú tienes que aguantar en algunas ocasiones, que te van a ultrajar, se van a burlar de ti, te van a decir que te hiciste afeminado porque ahora ya no vas a beber, ya no vas a hacer cantidad de cosas. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes por qué estás sufriendo? Porque Dios te escogió. Porque Dios te eligió. Y en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 14 dice: sois injuriados en el nombre de Cristo. Y ser un exiliado generalmente significa que ha sido rechazado por algún grupo de personas, te decía, ¿no es cierto? Y forzado a vivir en otro lugar que no es tu hogar. Significa ser un refugiado. Ser expatriado, exiliado y el estatus de refugiado son prácticamente como sinónimos de haber sido rechazados, ¿no? El expatriado es alguien que no está en su patria, pero por algo, ¿cierto? Y necesita estar en su patria. Lo mismo el asilado, lo mismo el extraterrestre. Pedro lo sabe, y él sabe que realmente enfatizará este estado de extranjero y este sufrimiento y rechazo. Él sabe que tiene que hacerlo. Entonces comienza diciendo, y escúchelo bien, él te está diciendo: tú eres un extranjero en esta tierra, eres extraño a esta tierra, tú eres un extraterrestre. Pero ese no es el significado principal de ese exilio. Ese no es el significado principal de tu condición de extraterrestre en el mundo. El significado principal, óigalo bien, eso es lo que está diciendo Pedro, el significado principal de tu estado de extranjero, de tu estado de extraterrestre, ¿no? Yo sigo utilizando esa frase porque como que eso lo despierta a usted y lo hace pensar que usted no es de esta tierra. Entonces, el significado principal de tu estado de extranjero, de tu estado de extraterrestre, es que Dios te eligió a ti en este mundo. El significado principal de tu vida no es el rechazo del hombre, sino la elección de Dios. ¿Que el hombre te va a rechazar? Sí te va a rechazar. ¿Y sabes por qué te va a rechazar? Porque Dios te eligió.
Y como Dios te eligió, hay una nueva naturaleza en ti que ya no es de este mundo. Eres un extraterrestre, eres un extranjero. Y por eso vas a sufrir en algunas ocasiones. Se van a burlar de ti en otras ocasiones. Te van a difamar en otras ocasiones. Van a injuriarte en otras ocasiones. Pero entiende esto. Ese no es el significado principal del exilio. El significado principal es que has sido elegido por Dios. Creo que es por eso que Pedro comienza hablando de eso. A los elegidos. Creo que es por eso. Él quiere darles una explicación centrada en Dios de su exilio en el mundo. ¿Por qué está sufriendo aquí? Pastor, pero es que ¿por qué sufrir? Porque Dios te escogió, hermano. Porque Dios te escogió. Porque sus vidas, hermanos, están enraizadas en la elección eterna de Dios. Desde ahí parte todo. Dios te escogió. ¿Y sabes cuándo? ¿Sabes cuándo? No, ni siquiera aquí te escogió Dios. Tú fuiste escogido con un conocimiento previo de Dios. O sea, Dios te conocía antes. Y ahora vas a entender esto. Tu vida, hermano, sus vidas, hermanos, están enraizadas en la elección eterna de Dios. Tu dolor, hermano, tu dolor está enraizado en la elección eterna de Dios. Tu rechazo por parte de los hombres está enraizado en la elección eterna de Dios. No pienses que todas estas cosas, todos los problemas de ser extranjeros cristianos, se debe a Dios, a que Dios te rechaza. No. Se deben a que Dios te ha elegido. Gloria a Dios, hermano. ¿Por qué te digo gloria a Dios? Porque cuántas veces tú pensaste que porque te pasó esto, te pasó aquello, que Dios ya no te ama, que Dios te está desechando. No. Tú eres un elegido de Dios y lo que está pasando en tu vida tiene un propósito. Por eso te decía que tú fuiste escogido previo, con el conocimiento previo de Dios, para la obra santificadora del Espíritu. Pero hay un propósito. Así que Pedro no oculta la elección. Él más bien de primero lo que dice es: tú eres un elegido. Ubica esa elección por delante de todo y es lo primero que dice sobre los cristianos y la conecta con nuestra existencia como extraterrestres y exiliados en el mundo. En otras palabras, él quiere que escuchemos una explicación clara, frontal y directa de que nuestras vidas obtienen su significado cristiano distintivo al ser elegidos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice Dios: es que ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Yo los escogí a ustedes. Ahí le digo, ahí es que nuestras vidas obtienen significado cristiano. Distintivo. ¿Por qué? Porque Dios te escogió a ti. Él quiere que tengamos una identidad no solo como extraterrestres, sino como extraterrestres elegidos. Nuestra identidad no es principalmente que somos rechazados por el mundo. Nuestra identidad es que nosotros somos elegidos por Dios. Amén. Ahora, déjame demorarme en esto un momento más, porque el mundo occidental se ha vuelto práctico, que lucha y hace que las cosas sucedan. Y el problema es que la iglesia evangélica tiene esa misma atmósfera. Como que la iglesia evangélica es: bueno, dinos más bien cómo se hacen las cosas. No doctrina. Entonces se dictan importantes conferencias sobre cómo hacer que las iglesias crezcan de forma exitosa y que digan con valentía: no entramos en doctrina y teología, porque ahora la iglesia entonces se despega de la doctrina de la teología. Lo importante, hablan de otras cosas y la gran mayoría de las iglesias parece escuchar eso como una virtud, ¿no es cierto? Como que, no, que aquí nosotros, que la doctrina, como que no se apega mucho a la doctrina, a la verdadera teología, porque andan buscando otra cosa. Pero yo, cuanto más leo la Biblia, menos simpatizo con ese punto de vista, porque los apóstoles
vieron la doctrina como algo tremendamente práctico, porque la doctrina es eso, hermano. La doctrina no es que tú aprendas un poco de cosas y que puedes hablar un poco de cosas. La doctrina es la forma en que tú vas a vivir tu vida. Cuando Pedro comienza su carta con la frase a los elegidos extranjeros, quiere dar ayuda práctica. ¿A quiénes? A los extraterrestres. ¿Y cómo lo hace? A través de la doctrina. Y eso es lo que estoy haciendo aquí. Y él cree que es prácticamente útil que sepas que tú estás entre los elegidos. Y yo quiero que tú sepas que tú estás entre los elegidos. Quiero que lo sepas, hermano. Así es, tú estés ahí en un lecho de dolor y hayas estado pensando que Dios se olvidó de ti o que Dios te las está cobrando, ¿no? Por cualquier cosita que hiciste. No, hermano, no. No. Así que yo te insto a que no seas como los pragmáticos que menosprecian las doctrinas como esta, por ejemplo, la doctrina de la elección. Más bien sé como los apóstoles que aprecian la doctrina de la elección y la ponen al frente de sus preocupaciones, porque es tan urgentemente práctica para vivir como extranjeros libres y alegres en un mundo ajeno. Porque imagínate esto, hermano. Qué tremendo es cuando tú has viajado a otra ciudad o a otro país y de pronto en algún momento te diviertes ahí en ese lugar, pero llega un momento en que te empieza a hacer falta tu tierra, ¿no es cierto? Y a veces empiezas a sufrir la ausencia de los tuyos, de estar en tu tierra. Y eso es lo que debe pasarle al cristiano. Y cuando nosotros empezamos a vivir esto, a vivir el sufrimiento, a vivir la persecución, a vivir el que se burlen de nosotros, que nos menosprecien, pero qué interesante es saber que eso no nos está pasando porque somos leprosos. Nos está pasando porque Dios nos hizo extranjeros en esta tierra, porque Él nos escogió, porque Él puso sus ojos en nosotros, los puso en ti, hermano, hermana, los puso en mí. Podría ser que una de las razones por las que la iglesia es débil hoy en día es porque constantemente estamos tratando de tomar atajos para fortalecernos y crecer. Y creo que estamos destinados a ser fuertes en la fe, en el amor, en la esperanza, en la alegría y el servicio práctico, no a pesar de la doctrina, sino por la doctrina. Por eso nosotros amamos la palabra. Por eso la palabra no la deformamos, por eso la palabra no la maquillamos. La palabra tiene que ser predicada como fue escrita, conforme salió de la boca de Dios. Nosotros amamos la palabra, y amar la palabra significa amamos la doctrina, porque la doctrina es la enseñanza que encontramos en la palabra que nos enseña a vivir, y ahora entendemos que nos está enseñando a vivir como extranjeros aquí en esta tierra. ¿Para qué? Para prepararnos para la partida y el regreso a nuestra casa. Ten esto en cuenta mientras miramos el versículo 2. Lo que Pedro hace aquí es enseñarnos 3 cosas sobre la elección divina, y todo esto en la primera oración de su carta. Así es de importante esto, hermano. Así es de importante, es asombroso. Entonces mira esto. Hay 3 frases en el versículo 2 que nos hablan sobre nuestra elección. Ya te hablé suficientemente sobre la elección, ¿no es cierto? Por eso te dije, lo primero de todo es, tú eres un elegido de Dios. ¿Sigues diciendo amén? Bueno, aquí hay 3 frases en el versículo 2 que nos hablan sobre nuestra elección. Dice que somos elegidos, primero, somos elegidos conforme al previo conocimiento de Dios Padre. Segundo, dice que somos elegidos por la santificación del Espíritu. Y tercero, dice que somos elegidos para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Aquí hay un par de pistas de que Pedro realmente quiere que entiendas tu vida en el mundo en relación con Dios. Él quiere que veas toda tu vida conectada a Dios de cierta manera. Y quiero que prestes mucha atención, porque esto es una bendición. La primera pista es que te envuelve, ¿no? Él te envuelve con la iniciativa de que fuiste elegido por Dios. Entonces tú dices, lo primero que recibes es, yo elegido por Dios. Y entonces Él no se queda así, sino que Él pone la elección. Oye, aquí estás tú, mira. Y Él pone la elección detrás de ti, pone la elección en ti y pone la elección frente a ti. Es como que coge Dios y te envuelve, ¿no? Y te envuelve. Eso es lo que quería mostrar Pedro. Eso es lo que hacen esas 3 frases. Detrás de ti está la base, el origen de la elección de Dios. Tú podrías preguntar, ¿y en qué se originó?
que Dios me eligiera? En que Él te conocía previamente. En el previo conocimiento de Dios. Yo no sé, hermano, si usted se impacta como yo me impacto con esto. Usted pensó que Dios lo escogió a usted o lo conoció a usted hace 2 años que estoy asistiendo a la iglesia. No, mi hijo. No. Tú fuiste conocido por Dios desde antes. Y desde ahí, por eso te digo, está atrás. Desde ahí, Él te eligió. Desde ahí Él te escogió. Entonces, detrás de ti está la base de la elección de Dios, en el conocimiento previo de Dios. En ti, ahora ya está en ti, ¿no es cierto? Esto es atrás. Ahora, en ti está la experiencia de la elección. ¿Cómo? En la obra santificadora del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo día a día está haciendo una obra en tu vida. ¿Cuál es la obra? Que tú experimentes lo que es ser elegido por Dios. Que tú experimentes lo que es ser elegido por Dios. Y frente a ti, por eso te digo que como que viene y te envuelve, ¿no es cierto? Y frente a ti está el destino de la elección que dice que es para obedecer a Jesucristo y refugiarte en su sangre rociada. Así que Pedro lo que hace es envolvernos con la elección, porque él realmente quiere que entendamos esto. Vivir fuera de ella, vivir en ella y vivir para ella. Eso es lo que quiere, ¿no? Entonces, cuando tú te das cuenta, hermano, lo único que puedes sentir es gratitud a Dios, porque tenías que preguntarle, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué me elegiste? Entonces Dios tendría que llevarte atrás para decirte, yo te escogí desde antes. Como le dijo a Jeremías, desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre, desde antes. Y envía al Espíritu Santo para que experimentes lo que es ser elegido por mí, dice Dios, para que puedas obedecer a Cristo y puedas ser rociado con su sangre. La segunda pista, la primera pista te decía que es que te envuelve, ¿no es cierto? Te envuelve. Ahora ya entendiste a qué me refiero yo con que te envuelve, porque está detrás, está encima y está adelante, te envuelve. La segunda pista es que estas 3 dimensiones de elección están relacionadas con cada una de las personas de la Trinidad. Nuestra elección se basa en el conocimiento previo de Dios Padre, ¿cierto? Mira qué interesante. Estamos hablando de la elección. Nuestra elección se basa en el conocimiento previo de Dios Padre. Nuestra elección es experimentada por la obra santificadora del Espíritu Santo. Y el objetivo de nuestra elección es que obedezcamos a Jesucristo, el Hijo de Dios. Lo que está claro de esto es que Pedro no está simplemente soltando palabras por soltarlas. Todo es elegido para envolvernos en Dios. Y la mejor manera de envolvernos en Dios es presionar ahí mismo en la casa, ahí mismo en ti, la doctrina de la elección, con su origen pasado, su experiencia presente y su propósito futuro. Y mostrar que toda la Trinidad está involucrada en tu vida de principio a fin. ¡Ay, bendito Dios! Toda la Trinidad está haciendo y hará un trabajo en tu vida. Toda la Trinidad trabajando para ti, hermano. ¿Por qué? Por lo buena gente que eres. Al contrario, eras de lo peor. Pero Dios te escogió. Amén. Entonces, ¿no te parece extraño que el apóstol del Señor Jesús, escribiendo a las iglesias en dificultades y en pruebas y angustia, comience con una enseñanza tan profunda sobre la elección divina, incluso antes de saludar? ¿Cierto? Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos. Y sin embargo, hoy muchos apóstoles que solo hablan del crecimiento y la salud de la iglesia comienzan sus conferencias diciendo que no quieren entrar en teología, y yo realmente eso no lo entiendo, hermano. Porque nosotros necesitamos esto. Pero sí sé lo que Dios me llama a hacer aquí, y es enseñar, inspirar e intentar fortalecer en esta iglesia
sus corazones de la manera en que lo hicieron los apóstoles, con una verdad clara, frontal, directa sobre Dios y esos maravillosos caminos que Él tiene para sus hijos, incluyendo ahí la elección. Ahora, toma la primera frase del versículo 2, dice que somos elegidos conforme al previo conocimiento de Dios Padre. ¿Cuál es la base de nuestra elección? ¿Por qué Dios me eligió como suyo? ¿Por qué? O para decirlo muy personalmente, ¿cuál será tu respuesta final, hermano, hermana? ¿Cuál será tu respuesta final a Dios cuando Él te pregunte, ¿cómo es que tú llegaste a creer en Él y fuiste salvo mientras que otros no? Porque eso es tremendo. ¿Cuál será tu respuesta final? Porque es tremendo ver que en matrimonios la esposa es salva mientras el esposo no. O el padre es salvo y los hijos no. O los hijos son salvos y el padre no. La respuesta de Pedro es, ¿qué responderías tú? Tú dirías, Padre, porque Él te va a decir, ¿tú por qué llegaste a creer en mí? Y fuiste salvo mientras tu madre no, mientras tu esposo no, mientras tu esposa no. ¿Por qué? La respuesta, tú le dirías, es que tú me escogiste. Pero es como que Él te mira, te ama y te dice, es verdad, yo te escogí. Y te escogí desde antes. No te escogí aquí, te escogí desde antes. Elegido, tú, hermano, hermana, has sido elegido, has sido elegida con la presciencia de Dios, con el conocimiento previo de Dios. ¿Pero qué significa eso? Significa de pronto que tú te elegiste a ti mismo y Dios sabía que harías eso, así que te eligió en base a la elección que tú hiciste, ¿no? O sea, que tú tomaste la decisión de llegar a los pies de Cristo. Eso es lo que es el conocimiento previo de Dios, como que dice que Dios sabía que tú te ibas a entregar a Él y que por eso te escogió. No lo creo. Jesús dijo, vosotros no me elegisteis a mí, más bien yo os elegí a vosotros, dice ahí en Juan capítulo 15. Así que nuestra elección de Dios se basa en la elección de Dios por nosotros, no en la elección nuestra de Dios. ¿Sí entiendes eso? Te lo repito. Nuestra elección de Dios, porque Dios te va a preguntar ¿por qué? ¿Por qué? Mira la pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo es que tú llegaste a creer en mí? Te va a decir. ¿Cómo es que tú llegaste a creer en mí y fuiste salvo mientras que otros no? Entonces tú le vas a decir, Señor, porque tú me escogiste a mí desde antes. Tú me escogiste a mí desde antes. Así que nuestra elección, o sea, la elección que Dios hizo de nosotros, se basa en la elección de Dios por nosotros, no en la elección de nosotros por Dios. Y el conocimiento previo de Dios sobre su pueblo no es simplemente su conocimiento de lo que harán, porque yo quiero que entiendas eso. A veces esta palabra, cuando hablamos de ser conocidos por Dios, como que a veces nos confunde un poco, porque su conocimiento previo de su pueblo es su reconocimiento de ellos como suyos, o su reconocimiento de ellos. Déjame darte dos ejemplos de este tipo de conocimiento, porque a veces nosotros no comprendemos muy bien esto. Por eso te digo, mira, su conocimiento previo, o sea, el conocimiento previo de su pueblo significa es un reconocimiento. ¿Ya? Por eso es que a veces dicen, cuando le dan a alguien una medalla, dices que queremos hacerle un reconocimiento. Mira, te voy a dar dos ejemplos. En el Salmo 1, versículo 6 dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. En el español, ¿cómo entenderías tú esto? Porque Jehová conoce el camino de los justos. Porque tú decías, a ver, Él conoce el camino de los justos, pero entonces no conoce el camino de los impíos. Esto no es lo que significa que Él sea consciente solamente del camino de los justos, pero ignora el camino de los impíos. No, hermano.
Porque eso puedes pensar, debido al idioma, ¿no es cierto? A nuestro idioma. Jehová conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Como que se da a pensar que Dios conoce solamente el camino de los justos, pero el de los impíos lo desconoce. Esto no significa eso. Significa que reconoce el camino de los justos. Óigalo bien, reconoce el camino de los justos. El conocimiento de Dios por su pueblo es su aprobación y su reconocimiento. Es como que estuviera diciendo, porque Jehová aprueba el camino de los justos. Porque Jehová reconoce el camino de los justos. ¿Sí entiendes eso, no es cierto? Para que te quede claro que no es solamente que, es que Dios conoce algunas cosas y otras no conoce. Te doy otro ejemplo. En Amós capítulo 3 versículo 2, Dios le dice a Israel, solamente a vosotros he conocido de todas las familias de la tierra. Solo a vosotros he conocido de todas las familias de la tierra. ¿Qué piensas tú? Porque esto no significa que Dios solo es consciente de la existencia de Israel, sino que solo, óigalo bien, solo reconoce, entiéndalo, solo reconoce a Israel como suyo. Eso es lo que está diciendo aquí. Solo reconoce a Israel como su pueblo. Por eso le dice, solamente a vosotros he conocido de toda la familia de la tierra. Lo que está diciendo es, solamente a vosotros he reconocido de todas las familias de la tierra. Sí quiero que te quede claro, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios es previo. ¿Cierto? Es previo. Es previo. A ver, ¿cómo te pudiera explicar, hermano? Es como que tú te encuentras con un amigo de la primaria y tú lo miras y él de pronto te dice, ¿te acuerdas de mí? No te conozco. Hombre, esto. Sí. Entonces le dices, casi no te reconozco, le dices. ¿Por qué le dices eso? Al decirle casi no te reconozco, estás reconociendo que sí lo habías conocido antes. Y lo que hiciste ahora fue reconocerlo. En esta palabra de Dios, solamente a vosotros he conocido de toda la familia. Te está diciendo, solamente a ustedes lo reconozco como mi pueblo. Solamente a ustedes lo reconozco como pueblo de Dios. Ese es el trasfondo de las palabras de Pedro en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9, cuando dice a las iglesias, pero vosotros sois linaje, o sea, raza escogida. No quiere decir que Dios buscó a un pueblo, escúchelo bien, no quiere decir que Dios buscó a un pueblo que ya creía en Él y luego los eligió para sí mismo. Significa que Él eligió soberanamente a Abraham, como dice Nehemías 9:7, mientras Abraham servía a otros dioses. ¿Cómo así, hermano? Léalo en Josué capítulo 24, versículos 2 y 3. Se va a enterar que cuando Dios escogió a Abraham, Abraham servía a otros dioses. Y Dios lo eligió para ser el padre de Israel. Qué impresionante esto. Porque no va a decir, a ver, ¿a quién escojo? ¿A quién escojo? ¿A este Abraham? No, imagínate, míralo sirviendo a otros dioses, hombre. No, ese no, busquemos otro que me esté sirviendo a mí. No, sino que Dios soberanamente ya había escogido a Abraham desde antes. O sea que no es que lo vino a conocer, sino que aquí en la tierra vino a reconocerlo. ¿Sí entiendes eso? Espero que lo entiendas, hermano, porque esto es poderoso. Eso es lo que está diciendo aquí. Y esa elección se llama conocer. Ahí en Génesis 18, versículos 17 al 19 dice, entonces Jehová dijo, ¿he de encubrir a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y poderosa, y que en él han de ser benditas todas las naciones de la tierra, porque yo lo he escogido, dice. Yo lo he conocido. Y si quieren entenderlo mejor, yo lo he reconocido. Es el trasfondo de 1 de Pedro capítulo 1 versículo 2, elegidos conforme al previo conocimiento de Dios Padre. Cuando dice el previo conocimiento de Dios Padre, está diciendo elegidos conforme al reconocimiento de Dios Padre. ¿A qué se refiere esto? A que Dios dijo, estos son mi pueblo. Eso dijo Dios de ti. ¿Oíste, hermano? Eso dijo Dios de ti. Este es mi hijo.
cuando andabas tú por ahí haciendo y deshaciendo. Él no dijo, a ver, no, escojamos algo mejor, hombre. Escojamos algo mejor, escojamos este que me está sirviendo, este que nada. Eras lo vil y menospreciado del mundo. Pero había algo que pesaba, que tú habías sido escogido por Dios. Antes de la fundación del mundo, Dios sabía quiénes eran suyos. Él nos reconoció y nos otorgó el reconocimiento de ser suyos. Esa es la base de la elección. No se debe a nuestro nacimiento, a nuestros logros, a nuestra religión, a nuestras obras, a nuestra virtud, a nuestra fe, a nuestra apariencia. No, hermano. Se debe al reconocimiento libre de Dios, de a quien lo hará en el consejo de su sabiduría. Él sabrá por qué. Pues yo le digo aquí entre los hermanos, yo digo, escogido por Dios. Yo digo, ¿por qué? No lo sé. Porque ahí sí es verdad. Habiendo muchos y mejores que yo, me escogiste a mí. ¿Por qué? Es como que Dios me mirara y dijera, si supieras. Y no te escogí aquí, te escogí desde allá. Gloria a Dios, hermano. Esto me impresiona a mí. Ahora, dice que somos elegidos, escogidos por la santificación del Espíritu. Porque la segunda frase, en el versículo 2, muestra cómo la obra soberana de Dios en esas elecciones, o sea, en ese escogerte, en ese elegirte, se expresa en nosotros. Dice, elegidos por o en la santificación del Espíritu, o como dice la Biblia de las Américas, dice, elegidos por la obra santificadora del Espíritu. Esta es la misma manera en que Pablo habló de la elección ahí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, dice, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación por la santificación o por la obra santificadora del Espíritu. Dios el Espíritu, óigalo bien hermano, Dios el Espíritu coopera con Dios el Padre al tomar el decreto eterno del Padre de que eres elegido y convierte ese decreto en santidad práctica por su poderosa obra en tu vida. Te lo voy a explicar de otra manera. El Espíritu Santo de Dios escucha que Dios el Padre dicta un decreto que es eterno y dice que tú eres un elegido. ¿Y sabes lo que hace el Espíritu Santo? Convierte ese decreto en santidad práctica por su poderosa obra en tu vida. Es por eso que hay algo poderoso que pasa dentro de ti. Hay algo que tú no puedes explicarlo. Ya las cosas del mundo no te agradan. Ya no te agrada esto, ya no te agrada aquello. Algo está pasando dentro de ti. La gente se sorprende. ¿Qué es lo que le pasó a usted, hombre? ¿Qué es lo que le pasó? Otros se burlan de ti diciendo que ya no eres tan hombre, que ya no te gusta beber, pero a ti ya no te importa. Hay algo que es más poderoso dentro de ti. Claro, hermano, porque hay una obra santificadora que el Espíritu Santo de Dios está haciendo en tu vida. ¿Y sabes por qué? Porque hay un decreto de parte del Dios Padre que dice, yo lo escogí. Yo lo escogí. Conclusión. Hoy hablo con los creyentes para establecer en sus corazones la verdad. Dios quiere que sepas hoy que ninguna de las dificultades, óigalo bien. Dios quiere que sepas hoy que ninguna de las dificultades que sufres como extraterrestre, como expatriado, como exiliado en este mundo es una sorpresa para Dios. No, Él te ha elegido para eso. Él te ha elegido para eso. Por eso claramente la palabra dice, Dios hace que todas las cosas cooperen para bien. ¿Por qué? Porque Dios te escogió a ti para eso. O sea, todo lo que pueda pasar en tu vida, así sea que a todos los de tu barrio no les dio el coronavirus y te dio a ti que eres el cristiano, pero ¿por qué te olvidaste de mí? No, Dios no se olvidó de ti. Dios dispuso eso. ¿Por qué? Porque Él te eligió para eso. Porque el coronavirus en tu vida va a dejar una marca de madurez,
no de destrucción. Porque es parte de tu disciplina purificadora. Tus problemas como exiliado aquí no son resultados absurdos y sin sentido de tus propias decisiones mal tomadas y infalibles. Son el plan amoroso y la sabiduría de la elección infalible del Dios que todo lo ve. Que me parece hermoso, ¿me entiendes? Dios tiene control absolutamente de todo. Y Dios puso sus ojos en ti porque te eligió y te dijo, bueno, como yo te elegí a ti, yo tengo que hacer una obra en tu vida, tú vas a ser diferente del resto del mundo, vas a ser un extraterrestre, pero como extraterrestre vas a tener que sufrir, vas a tener que ser perseguido, te van a vituperar, te van a difamar, te van a injuriar. ¿Entiende eso? Si entiendes eso, entonces, ¿qué es lo que dices tú? Sí, Señor, esto es duro, sí, pero ¿sabes por qué? Porque yo te elegí a ti, y te elegí a ti para tenerte conmigo, para regresarte conmigo para siempre. Y yo voy a estar contigo, porque hay una obra poderosa que está haciendo el Espíritu Santo en tu vida, que te va a fortalecer, te va a dar claridad para muchas cosas. Entonces, todo esto es el plan amoroso y la sabiduría de la elección infalible del Dios que todo lo ve, y tu vida en el exilio está enraizada en Dios. Estás envuelto en el amor electivo de Dios Padre, de Dios Espíritu y del Dios Hijo. Tu vida es de Él, a través de Él y para Él. Estás envuelto, hermano. Esa es una bendición de Dios. Entonces medita ahora esta verdad, deja que se hunda y toque el núcleo más profundo de tu identidad. Dios el Padre te ha elegido, el Espíritu Santo te está santificando. Y como vamos a estudiar más adelante, Jesús te cubre con su sangre y recibe tu obediencia. Amén. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero esto es poderoso, hermano. Levanta tus manos al cielo. Si has tenido oídos, porque si has tenido oídos para oír esto, es porque tú eres un elegido. O, déjame darte otra alternativa. Si quizá no lo entiendes a plenitud, pero quieres entenderlo, anhelas entenderlo y anhelas ser parte de esto, este es un llamado que te está haciendo Dios. Levanta tus manos al cielo y dale gracias a Dios, porque lo que está pasando en tu vida es sobrenatural. Dale gracias a Dios porque lo que está atravesando tu alma, aunque duro, es para bendición, no es para destrucción. Porque Dios no te eligió para destruirte, te eligió para levantarte con poder. Y no lo hizo hace un año, hace 2 años, hace 10 años, hace 20 años. Lo hizo desde antes de la fundación del mundo, te escogió. ¿Y por qué pasan tantas cosas en tu vida? Y aunque pasen tantas cosas en tu vida, no te despegas de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios está haciendo una obra en ti. ¿Qué obra está haciendo? Está haciéndote vivir de forma real, experimental, el ser elegido por Dios. Y vamos a ver en un próximo culto por qué y para qué. Levanta tus manos al cielo, cierra tus ojos y dile: amado Padre Celestial, gracias. Gracias por hacerme entender todas estas cosas. Gracias porque cada día me siento más cercano a ti, más de tu familia, oh Dios, porque es mi familia. Porque ahora puedo entender que lo que está sucediendo en mí no es fanatismo, Señor. Es simplemente el reconocer de que soy un hijo tuyo, de que tú me escogiste. Y me escogiste no por mis méritos, me escogiste porque tú, amado Dios, lo que hiciste en tu soberana decisión, en tu soberana voluntad. Porque yo no te escogí a ti, yo era un enemigo tuyo, mas sin embargo tú me atrajiste con lazos de amor, me rodeaste de amor, me rodeaste de tu presencia y me venciste, Dios.
y hoy te pertenezco. Soy tuyo, Dios. Gracias por haber puesto tus ojos en mí. Gracias por haberme escogido. Gracias porque tu Santo Espíritu día a día, me ayuda a vivir como elegido de Dios. Gracias, Padre, porque quiero obedecer a Cristo y ser rociado día a día con su sangre. Bendito y alabado Dios, bendito seas por siempre y para siempre. Gracias por tu palabra. Gracias por el tiempo que nos regalaste para poder escuchar tus verdades, para poder deleitarnos en tu palabra. Yo te suplico, Padre Celestial, como siervo tuyo, que esta palabra no quede como un conocimiento más en la mente de tus hijos, sino que descienda a su corazón, porque es doctrina, Padre, y nosotros necesitamos la doctrina. Siempre necesitaremos la doctrina. No vamos a desechar la doctrina, y la doctrina viene al estudiar tu palabra con la guianza del Espíritu. Pero tu palabra como sale de tu boca, Señor, no como nos conviene a nosotros, sino como es el propósito de tu corazón. Gracias, Dios, en el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, espero que esta charla, este mensaje haya sido de bendición para su vida. Este es poderoso. Si usted, mejor dicho, usted tiene la posibilidad de volverlo a escuchar, volverlo a paladear, hágalo y disfrute esta bendición. Los amo mucho. Que Dios los continúe bendiciendo.